Polonia, 1000 años de resistencia en el corazón de Europa. Imagínense un país que desapareció del mapa durante 123 años y volvió. Un país que fue invadido por sus dos vecinos al mismo tiempo, que perdió una parte enorme de su población en el siglo XX y que aún así hoy existe. Tiene su idioma, su cultura y su identidad intactos. Eso es Polonia, una de las historias más extraordinarias de Europa. Los orígenes, el reino de los Piastas, siglo X. La historia de Polonia, como estado, comienza oficialmente en el año 966, cuando el duque Mieszko I de la dinastía Piast aceptó el bautismo cristiano. Ese acto no fue solo religioso, fue político. Al unirse a la cristianidad occidental, Polonia se integraba al mundo europeo y se protegía de pretextos de invasión por parte de sus vecinos germánicos. Su hijo, Boleslao I el Bravo, fue el primer rey coronado de Polonia en el año 1025. Los primeros siglos fueron de expansión, pero también de amenazas. En 1241, los mongoles invadieron Polonia y arrasaron ciudades enteras. El país se recuperó, pero la presión de vecinos poderosos sería una constante a lo largo de toda su vida. La capital original de Polonia fue Gniezno. Cracovia fue capital desde el siglo XI hasta 1596, cuando Varsovia tomó ese rol. La Mancomunidad Polaco-Lituana, 1569-1795. En 1569, con la Unión de Lublin, nació formalmente la Mancomunidad Polaco-Lituana, uno de los estados más grandes y poderosos de Europa. Abarcaría Polonia, Lituania, Latvia, Bielorrusia y gran parte de Ucrania. Tenía un sistema político notable, un parlamento y una tolerancia religiosa inusual para la época, pero tenía una debilidad fatal, el liberum veto, por el cual cualquier noble podía bloquear una decisión del parlamento. En 1683, el rey polaco Jan III Sobieski lideró la batalla de Viena, derrotando al ejército otomano y salvando a Europa Central. Es uno de los momentos de mayor gloria militar polaca. En 1573 se firmó la Confederación de Varsovia, uno de los primeros documentos de libertad religiosa en el mundo. Las particiones. Polonia desaparece del mapa, 1772-1918. En tres grandes operaciones, en 1772, 1793 y 1795, el Imperio Ruso, el Imperio Austríaco y el Reino de Prusia se repartieron el territorio polaco. Polonia desapareció del mapa de Europa. Durante 123 años, los polacos vivieron divididos bajo tres imperios que intentaron borrar su identidad. Prohibieron el idioma polaco, suprimiendo levantamientos armados y deportando patriotas a Siberia. Pero la identidad nacional polaca no solo sobrevivió, se fortaleció. La literatura, la música y la religión católica se convirtieron en pilares de resistencia cultural. El compositor Frédéric Chopin, nacido en 1810, incorporó melodías tradicionales polacas como acto de identidad nacional. Chopin incorporó mazurcas y polonesas en su obra como acto de resistencia. Su música era Polonia cuando Polonia no existía en el mapa. El Renacer, la Segunda República, 1918-1939. Polonia vuelve al mapa. El fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, trajo el colapso de los tres imperios que se habían repartido Polonia. El 11 de noviembre de 1918, Polonia proclamó su independencia. El líder de ese renacer fue Józef Pilsudski. En 1920, Polonia detuvo el avance del Ejército Rojo en la batalla de Varsovia, que los polacos llaman el milagro de la Víscula. En 1939, Polonia tenía aproximadamente 35 millones de habitantes y era la sexta potencia militar de Europa. Nada de eso la salvó de lo que vino después. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia por el oeste. 17 días después, la Unión Soviética invadió por el este. Polonia fue ocupada y dividida entre sus dos vecinos. El país perdió aproximadamente 6 millones de ciudadanos, la mitad de ellos judíos polacos. Varsovia
fue destruida casi por completo. Al terminar la guerra, el 85% de la ciudad estaba en ruinas. Los polacos resistieron. El ejército del interior, Armia Krajowa, fue una de las mayores organizaciones de resistencia de toda Europa ocupada. En 1944, el levantamiento de Varsovia fue un intento heroico y trágico para liberar la capital. Auschwitz-Birkenau fue construido por los nazis en territorio polaco. Hoy es Patrimonio de la Humanidad UNESCO y uno de los sitios de memoria más visitados del mundo. Bajo la órbita soviética y Solidarnosc, 1945-1989. Al terminar la guerra, Polonia quedó dentro de la esfera soviética. En 1978, el cardenal polaco Karol Wojtyła fue elegido papa, convirtiéndose en Juan Pablo II, el primer papa no italiano en 455 años. Su visita a Polonia en 1979 fue un catalizador espiritual y político enorme. En 1980 nació Solidarnosc, Solidaridad, el primer sindicato independiente del bloque comunista, liderado por el electricista Lech Wałęsa en los astilleros de Gdańsk. El gobierno respondió con la ley marcial en 1981, pero no pudo detener el proceso. Wałęsa recibió el Premio Nobel de la Paz en 1983. Solidarnosc fue el primer gran crack en el muro del comunismo europeo. Su logotipo rojo con letras en cascada es uno de los símbolos más reconocidos de la resistencia política del siglo XX. La Polonia Democrática, 1989, presente. En 1989, Polonia fue el primer país del bloque comunista en celebrar elecciones semilibres. Solidarnosc arrasó en las urnas y comenzó una transición pacífica conocida como la Revolución Negociada, modelo que luego siguieron otros países de Europa del Este. En 1999 ingresó a la OTAN y en 2004 a la Unión Europea. En las 2 décadas siguientes, Polonia tuvo uno de los crecimientos económicos más sostenidos de Europa, transformándose en la sexta economía de la Unión Europea. Varsovia, completamente reconstruida, es una de las ciudades que más rápido crece en Europa. Polonia es hoy la sexta economía de la Unión Europea. Fue el único país de la Unión Europea que no entró en recesión durante la crisis financiera del 2008-2009. Historia monetaria. El zloty. La historia monetaria de Polonia es tan turbulenta como su historia política, con una moneda que desapareció, volvió y sobrevivió hasta el presente. El zloty medieval, siglo XV. La moneda polaca se llama zloty, que en polaco significa dorado. Sus orígenes se remontan al siglo XV, cuando circulaban monedas de oro florentinas que los polacos comenzaron a llamar zlotys. Con el tiempo, el nombre quedó como una unidad monetaria oficial del reino. 123 años sin moneda propia, 1795-1918. Durante las particiones, el zloty dejó de existir como moneda oficial. Cada parte del territorio usó la moneda del imperio que la dominaba, el rublo ruso, el marco alemán o la corona austríaca. 123 años sin estado, 123 años sin moneda propia. El renacer y la hiperinflación, 1918-1924. Con la independencia, en 1918, Polonia introdujo el marco polaco, que sufrió una hiperinflación devastadora en los primeros años. En 1924, se introdujo el zloty moderno para estabilizar la economía. El zloty comunista, 1945-1989. Bajo el régimen comunista, el zloty existía, pero en un sistema de economía planificada. El tipo de cambio era artificial y el mercado negro de divisas era una realidad cotidiana. Hacia el final del comunismo, en 1989, la inflación anual superó el 640%. El nuevo zloty, desde 1995. En 1995, Polonia introdujo el nuevo zloty, reemplazando al viejo a razón de 10.000 zlotys viejos por uno nuevo. Era la forma de borrar los ceros acumulados por años de inflación. Hoy, el zloty, código ISO PLN, es una moneda estable y respetada. Sus billetes incluyen figuras emblemáticas: el rey Boleslao I Chrobry, Kazimierz el Grande y la reina Jadwiga.
Polonia y el euro. Al ingresar a la Unión Europea en 2004, Polonia se comprometió en principio a adoptar el euro. Ese momento nunca llegó. Polonia mantiene el zloty argumentando que le dio flexibilidad para manejar la crisis como la del 2008, de la que fue el único país de la Unión Europea en no entrar en recesión. El zloty es hoy una de las monedas más estables de Europa Central y Oriental. Un zloty equivale a aproximadamente a 0,23 euros. La historia de Polonia es la historia de un pueblo que se negó a desaparecer, que sobrevivió la división entre tres imperios, dos ocupaciones en la misma guerra, el comunismo y la Guerra Fría, que cada vez que la borraron del mapa encontró la forma de volver. Su himno nacional lo dice todo. Himno nacional polaco, 1797. Polonia aún no ha perecido mientras nosotros vivamos.